This computer. Perfecto. Bueno, partimos. Bueno, buenas tardes. Bueno, las gracias nuevamente a Genaro Arregada por haber aceptado la invitación para venir a conversar a Chilesuma. Como le contaba a Genaro, Chilesuma es un emprendimiento ciudadano que busca promover y cuidar la democracia liberal. Nosotros como Chilesuma somos un grupo profesionales, somos independientes, este grupo tiene un poquito menos de un año y hemos realizado una serie de conversatorios, hemos invitado a muchos candidatos constituyentes, hemos también tuvimos a Ignacio Briones como candidato a presidente y hemos tenido algunos analistas también políticos. Así que muy agradecido, Genaro, de que haya aceptado la invitación. Bueno, para Genaro, aunque es muy conocido, pero una pequeña biografía. Genaro, ex ministro Estrado, ex embajador, ha jugado un rol relevante en la historia de Chile en estos últimos, bueno, tal vez 50 años, Genaro, desde una trayectoria muy relevante en la historia de Chile y tal vez mirando las publicaciones, mirando su biografía, hay un libro que publicó de la vía chilena a la vía insurreccional en el año 74, que creo que intentaba explicar de alguna forma cómo terminamos, cómo terminó el gobierno López, digamos, y cómo se movió el Partido Socialista a una parte, ¿no es cierto?, y abrazó ideas más revolucionarias. Y después una serie de publicaciones y estudios sobre el tema de los militares, sobre Pinochet, jugó un rol destacado también en el Comando del No, en la Vuelta a la Democracia. Y tal vez de las cosas que nos llamó la atención cuando estuvimos revisando, Genaro, tu historia, tus publicaciones, es que ya en el año 97 Genaro publicó no sé si era un artículo en un libro, digamos, pero que podría ser un diccionario mirado del día de hoy, que es hacia el Big Bang del sistema de partidos políticos, ¿eh? Y pareciera hoy día bastante más contingente a lo que era en ese momento el año 97. Y después, 6 años después, el año 2003, en una publicación en conjunto con otros destacados políticos de distintas partes, está Madeleine Albright, que fue secretaria de Estado del gobierno americano, publicaron La democracia bajo amenaza, que también nosotros consideramos hoy día, ¿no es cierto?, ¿verdad?, que podría ser bastante contingente. Y posteriormente, de las cosas que miramos también es el año 2004, publicó El rol de los empresarios, de las empresas y la política, que fue un estudio bastante interesante sobre los distintos roles que había jugado en la historia el empresariado en la política chilena. Y ahí Genaro hablaba del gran miedo empresarial y hablaba de 3 momentos importantes en los periodos radicales, después en el tiempo de la UP, y el tercer gran miedo era la vuelta a la democracia, saliendo el gobierno de Pinochet. Entonces, con esas publicaciones y bueno, y a la raíz de toda la crisis que estamos enfrentando, encantado de que haya aceptado la invitación y Genaro, la idea es que conversemos, que puedas exponer un 15, 20 minutos tus ideas y después podamos tener una conversación sobre el futuro de la democracia en Chile, ¿eh? Que es tal vez lo que más nos interesa. Así que muchas gracias, Genaro. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo creo que la manera de retribuir una invitación como esta es hablar francamente. Hablar francamente no quiere decir ser provocador, pero voy a contar lo que yo pienso sobre la materia, tratando de ajustarme al tiempo. Lo primero es que a mí me produce cierto cansancio ya esta cosa de que el país vive en 3 crisis superpuestas. Una es la crisis sanitaria, otra es la crisis económica y otra es la crisis política. De la crisis sanitaria no me voy a referir, pero yo creo que hay luz al final del túnel. Porque si este país, que es el tercero en términos de primeras vacunas y el segundo en el mundo en materia de segundas vacunas, si estoy hablando de países de más de 10 millones de habitantes, la verdad es que si las vacunas no funcionan, estamos todos liquidados. Y en consecuencia, yo creo sinceramente que el gobierno, con todas las fallas que tienen los gobiernos, con el hecho de que este es un asunto relativamente nuevo, el gobierno lo ha hecho bien. Esa es mi impresión en la cosa sanitaria. Ahí empezó el Genaro. Ah, no te entiendo. Que no están todos silenciados. Un segundo. Ah, ya. Bueno. Les pedimos. Y la segunda cosa que quiero decir es que aquí no hay crisis económica. Aquí no hay crisis económica. Hoy día, cualquiera que haya leído el diario en la mañana, el Mercurio, se va a encontrar con
una afirmación hecha por el equipo de Economía y Negocios que dice: marzo, por ejemplo, marcó un IMASEC de 6,4% y abril sorprendió al mercado con un crecimiento del 14,1%. De cumplirse los pronósticos, dice el equipo de Economía y Negocios del Mercurio, este 2001 el PIB nacional debería crecer hasta un 9,5%. A lo mejor esto es excesivo, pero no es responsabilidad mía. Yo sí he venido sosteniendo desde hace bastante tiempo que el problema de este país no es económico. Si yo miro, y con esto voy a terminar la parte económica, ¿sí? Yo sigo todas las semanas el comportamiento de las 42 economías más relevantes del mundo, que las publica la revista Economist. Y en la última edición de la revista Economist me encontré con que algo que a ustedes les va a parecer tremendamente sorprendente, de que Chile es, en términos de crecimiento, de las 42 economías, es la cuarta de mayor crecimiento para este año. La cuarta. ¿Quiénes son antes que nosotros? Los chinos, con 8,5%, India, con un 10,4%, que es el que está más arriba, y el otro es Perú, con un 10,5%. Nosotros, con un 6,2%, somos la cuarta economía en crecimiento en el mundo. El Economist está hablando de 6,2%. El Mercurio del día de hoy habla de hasta 9,5%. Ahora, se podrá decir de que la economía, de que esto tiene muchas fallas, obvio. Todas las economías tienen, cuando las empezamos a escarbar, la tasa de crecimiento es un solo indicador, pero si escarbamos nos encontramos con otros problemas. Pero quiero decir también de que la misma revista Economist, cuando llega y se refiere al déficit fiscal, resulta que nosotros estamos dentro de la manada. ¿Qué quiere decir dentro de la manada? Que estamos en el tercio intermedio. Vale decir, hay 15 naciones que tienen déficit fiscal más altos que nosotros. Y hay, obviamente, 25 que tienen menos. Pero lo que quiero decir es que esta es una crisis de manada. Si a mí me dijeran de que la economía chilena sola está creciendo, tiene un déficit fiscal del 7%, en circunstancias normales, yo diría, aquí hay que cortarle la cabeza al ministro de Hacienda, hay que provocar. Pero cuando uno llega y dice de que la economía chilena tiene un déficit fiscal del orden del 7,3%, y resulta que tienen el doble del déficit fiscal de Estados Unidos, Japón tiene un 9%, en fin, ¿para qué los aburro? Hay 15 naciones entre las cuales están las más poderosas del mundo, incluido el Reino Unido, incluido Italia, España, India, que tienen déficits superiores a nosotros, y también Israel, en fin. En consecuencia, yo quiero ser muy franco, no creo que el problema principal de este país sea ni sanitario ni económico. Respecto a los sanitarios, obviamente si viene una cuarta, una quinta oleada, bueno, y si las vacunas no resultan, bueno, es que ahí estamos en un problema mundial, no estamos en un problema que dependa de nosotros. Y respecto a la economía, la situación es bastante auspiciosa. Esto no quiere decir de que el año 2022 no vayamos a tener problemas, pero lo que sí digo es que esta economía, que tuvo una caída muy fuerte, es una de las pocas que en un año se recuperó. Y entonces algunos amigos míos empresarios de repente se molestan porque yo soy más optimista que ellos, porque en este mundo está de moda ser pesimista. Yo recuerdo que don Eduardo Frei Montalva, a quien yo le tuve gran admiración, de repente hacía este gesto que se tiraba como la nariz y decía: este niño cree que por ser más pesimista es más inteligente. Entonces, yo creo que hay que tener paño frío en esto.
la situación mundial es grave, pero bueno. Ahora paso, si esto no es así, ¿qué es lo que nos sucede? Yo diría que el problema central de este país, sin duda alguna, es político. Es predominantemente político. No quiere decir exclusivamente político, pero es predominantemente político. Y las crisis políticas son más difíciles de predecir y son más difíciles de solucionar. Pero es ahí donde está el problema. No está en los otros lados. Perdónenme que hable de manera tan categórica, pero yo suelo ser más cordial cuando escribo que cuando hablo. En consecuencia, pido reserva, pido comprensión. Ahora, este país se ha sometido a una verdadera orgía de elecciones, donde ha tenido 7 elecciones. Va a tener 7 elecciones. Hay gente que dice con justa razón de que esto ha provocado una fatiga electoral, sin duda. Pero yo creo, y perdón, una referencia, yo creo que en los análisis políticos es muy importante tener una memoria situacional, no una memoria tanto de datos, sino situacional. Recordar cómo era el país en los años... En el año del estallido social, Santiago estaba en llamas. Teníamos una ciudad incendiada. Teníamos una policía que había sido absolutamente superada. Teníamos un presidente de la República que no se sabía si iba a terminar su periodo. Teníamos un parlamento en el piso del desprestigio. Hoy día hemos logrado, no digo que esto sea perfecto, pero hemos logrado canalizar ese malestar en una, por decirlo de alguna manera, en una vía institucional electoral. Y en la cual vamos a ganar porque la Convención Constituyente tendrá que entregar su resultado. Tiene 9 meses, pero pueden ser extendidos a 3 meses más. En un año más va a entregar su proyecto de constitución. Habremos tenido 3 años en los cuales logramos encauzar una situación desesperada en una vía compleja, pero que es una vía en la cual después saco el tema de la Araucanía, que creo que tiene otras características muy, muy especiales, pero una vía en la cual relativamente esto va con contradicciones, con dureza, pero va camino de una salida. Esa es mi impresión. Ahora, si yo miro la última elección, perdón, se meten estas cosas. Teléfono. Si yo miro las últimas 4 elecciones, que son la elección de concejales, y las otras 3, gobernadores, alcaldes, concejales, es decir, miro primero la de convencionales, la miro aparte, y miro estas otras 3, tenemos una situación que es un llamado de atención. La de concejales fue literalmente un acto de rechazo brutal a todas las élites políticas de Chile. Un país que dijo, ¿sabe qué más, señores? Estoy cansado de ustedes. Y por eso es que este país, por ejemplo, rechazó de una manera brutal a los dirigentes sociales. Por ejemplo, la presidenta de la CUT no pudo ser elegida, el señor Mesina no pudo ser elegido, el presidente del colegio de profesores no pudo ser elegido, profesiones completas como los economistas, hay un economista en la Convención Constituyente, partidos como la Democracia Cristiana, un representante, el Partido Comunista del cual todo el mundo habla, sacó 7 representantes, la 4ª parte de la lista del pueblo. ¿Qué es lo que pasó? La gente dijo, ¿sabe qué más, señor? Aquí nosotros hemos sido excluidos. ¿Hemos sido excluidos? ¿Por quién?
por un duopolio político. La concertación no podemos entrar porque es una gerontocracia. Chile Vamos, ahí están dirigentes políticos que vienen desde el año 1980 en las alcaldías y que han seguido 40 años. No queremos más de ustedes. Y eso hay que entenderlo. Ahora, eso mismo le pasó al mundo empresarial, le pasó al mundo social, y la gente se canalizó a través de una, yo diría, un mundo excluido, pero que no es el mundo de la barbarie. Porque cuando yo analizo las biografías de la gente que está en la constituyente, la mayoría de ellos, creo que el 50% son abogados, pero son abogados de provincia. Son abogados los cuales no entran en los grandes estudios. Son profesores, son investigadores de provincia, de universidades de provincia. Esa gente llega y dice, ¿saben qué más? Queremos ser considerados. Y les vamos a hacer a ustedes una notificación. Y la notificación hay que saber leerla. La notificación es o ustedes cambian o esto se agrava. Eso desde el punto de vista de la elección de constituyente. Sin embargo, en lo que es las otras tres elecciones, como que hubo una sabiduría de decir, ¿saben qué más, señores? Pero tenemos todavía, ustedes tienen todavía una dosis de credibilidad política. Y entonces la elección más representativa, que es la de concejales, porque ahí están todos representados, resulta que lo que se mantuvo fue el equilibrio político, pero esta vez dividido en 3/3. Un tercio mayoritario, que es la suma de la unidad constituyente, de CPS, PPD, PR, que da el 33,5%. Una segunda fuerza, muy castigada porque venía de antes, que es Renovación Nacional, UDI, Evópolis y el PRI, 30% de los votos. Y una tercera fuerza, que es el Partido Comunista, más el Frente Amplio, 22%. En consecuencia, aquí hubo una señal a la élite decirle, tienen que cambiar, y una señal diciendo, todavía ustedes tienen algo en la cuenta corriente de los partidos políticos. Y en consecuencia los partidos políticos tienen que entender de que lo están haciendo muy mal. Y cuando digo muy mal, yo soy un hombre de partido, siempre he defendido los partidos. Yo no soy autoflagelante, pero la verdad es que, como muy bien decía, y se lo agradezco a Cristian, yo en el año 97 escribí un libro sobre el Big Bang de los sistemas de partidos, donde decía que el sistema estaba podrido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que uno puede esperar? Me voy a referir, ¿qué es lo que uno puede esperar? Hoy día el análisis político es muy difícil, porque la situación es muy variable. Esto es como una montaña rusa. Hace un mes la gente llegaba y juraba de que Lavín iba a ser el presidente de la República. Hoy día Carlos Larraín dice, tendríamos suerte si pasamos a la segunda vuelta. Esto es un sube y baja. Y como el país es cicloidal, la gente pasa del optimismo irracional al pesimismo abyecto, fácilmente. Entonces, es muy difícil hacer el análisis político, porque la situación va variando. Pero yo diría que hoy día el país se va encaminando tal vez a una confrontación a 3 bandas y eventualmente a 4 bandas. Una, tenemos que esperar qué es lo que pase en los próximos días, va a ser quién es el candidato de la izquierda radical. Vale decir, o Jadwe o Boric. En segundo lugar, en ese mismo evento se va a determinar quién va a ser el candidato de la derecha. Y como este es un mundo lleno de contradicciones,
la fuerza que aparece con mayor respaldo electoral, que es la Unidad Constituyente, todavía no tiene candidato y no se pone de acuerdo. Pero en general uno podría decir de que esto va a ir no a dos lados, sino que va a ir a tres. Y yo, perdónenme que les diga, prefiero a tres, porque hay espacio a la no polarización. Y en consecuencia, dentro de este cuadro, porque yo no estoy hablando de lo que quiero, no estoy hablando de lo que me gusta, estoy hablando de lo que creo que puede pasar. ¿Bien? Ahora, podría haber un cuarto, que de repente se hiciera una especie de confederación de medianos empresarios electorales, en los cuales estuviera la Pamela Giles, estuviera Parisi, estuviera no sé quién más, pues, alguna gente de la lista del pueblo, y pararan una candidatura populista auténtica, una candidatura populista de Platino e Iridio, ¿no? En ese caso, vamos a tener una confrontación a cuatro. Pero en general, hoy día, siendo muy prudente, yo quiero que me entiendan, no me digan mañana es que usted lo afirmó de una manera categórica. Yo estoy diciendo que lo más probable es que en este día, y visto lo que ha pasado y lo que viene, estamos camino a una cosa a tres bandas. Vamos a ver que si la unidad constituyente puede elegir un candidato único, se puede hacer un gigantesco autogol si no se pone de acuerdo. Vamos a ver qué pasa con Boric y Jadwe. Y la derecha, bueno, la derecha es complicada, pero nadie clava la rueda de la fortuna, así que nadie sabe, pero momentáneamente esta es la situación. Ahora, estas cosas son muy generales y yo creo que ustedes perderían el tiempo si yo me agotara en esto, y quiero plantear única y exclusivamente, me queda, ¿podría ocupar unos 7 minutos más, Cristian? Por supuesto, por supuesto. Yo quiero referirme ya no al tema electoral, porque el tema electoral lo vamos a ir viendo y ustedes lo pueden ver constantemente en la televisión, en fin. Yo me quiero referir a algunos asuntos que están en el centro del problema y que si lo solucionamos bien, tenemos un mejor país. Y si lo solucionamos mal, no es que el país vaya a terminar, porque los países no terminan. Los países tienen periodos de auge y periodos de decadencia. Pero nos vamos a demorar en arreglar este asunto. ¿Y cuáles son esos asuntos? Yo creo que el primer tema es que debemos tratar de cambiar el eje de la discusión en la Convención Constituyente desde el problema de los derechos al tema de la orgánica constitucional. Porque las constituciones no son un inventario de derechos. Las tienen. Todas las constituciones tienen un inventario de derechos, pero eso no es lo esencial. Porque si bastara poner un derecho en una constitución para que se lograra, la verdad es que la política estaría reducida a redactar constituciones. Y la verdad es que no es así. Las constituciones con más derechos son constituciones que no cumplen ninguno. Por ejemplo, la Constitución de la Unión Soviética, la Constitución cubana, la Constitución de Chávez. Y no quiero molestar a nadie, pero la parte que me parece más sólida de la Constitución del 80 del capítulo 3, que se refiere a los derechos. En consecuencia, siendo yo desde siempre crítico de la Constitución del 80 y habiendo sido el jefe de la pobre campaña que montamos en el año 80 en contra de ella. Pero si yo tuviera que elegir de todos los capítulos, ese es el que me parece que más podría sobrevivir. Ahora, entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en cómo se distribuye el poder. ¿Quién gobierna? ¿Cómo se hace compatible el poder con la dignidad de las personas? Para que las personas no sean atropelladas por este leviatán. ¿Cómo se designa el que gobierna? ¿Cuáles son los límites y sus atribuciones? ¿Cuáles son los derechos de la mayoría? ¿Y cuáles los derechos inalienables de la minoría? Porque hoy día el señor Jadwe, cuando llega y dice, mire, es que aquí
pueda haber una comisión que fije la libertad de prensa, yo quiero decir que la libertad de prensa, su principal sentido es que sea un derecho de las minorías. Y en consecuencia, así haya una persona, tiene el mismo derecho que el que tiene 99. Y en consecuencia, hay que distinguir, porque la democracia no es nunca la dictadura de la mayoría. Eso se llama, hay un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Talmon, le llama democracia totalitaria. Y en consecuencia, aquí hay que establecer cómo proteger las garantías individuales. Y yo creo que la discusión hoy día está demasiado en los temas de los derechos. Y la verdad es que ahí no está el tema. El tema está en, como alguien decía, cómo armamos la casa de máquina. Porque eso es la Constitución. La Constitución de Estados Unidos, no sé, pero tendrá 26 artículos, si es que tiene, o menos, y tiene 26 enmiendas, no me puedo confundir, pero no da para 40 artículos. Y la Constitución que nosotros memorizamos en la Escuela de Derecho, la podíamos memorizar. La Constitución del 25 tenía 120 artículos, y nosotros lo aprendíamos de memoria, entre otras cosas porque nos permitía aprender el léxico jurídico. Así que la primera cosa que nos hacían en derecho constitucional era aprender de memoria la Constitución, lo que me parecía una buena fórmula de enseñanza. No creo en la enseñanza puramente memorística, pero en este caso sí procedía. Y en consecuencia, ese es un primer tema. El segundo tema que yo creo que tenemos que enfrentar es la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento. En este momento estamos en el piso constitucional. El sistema político está colapsado. Y está colapsado por 3 errores acumulativos. Uno es que se ha desvalorizado al extremo el cargo de presidente de la República. Yo no estoy en el festival antipiñera ni cosa que se parezca. Pero digo que cualquier análisis indica que hay una desvalorización del cargo de presidente de la República extremo, al cual hemos contribuido todos, sí, particularmente el presidente actual, pero también los presidentes anteriores a que han venido juntos. La segunda cosa es que estamos en presencia de un parlamento absolutamente desprestigiado, anárquico, constituido por partidos, por una multiplicidad de partidos, que no tienen disciplina, y en consecuencia ahí hay un problema complicado. Y la tercera cosa es que en estos dos poderes hay un conflicto que escala y que escala, y que lo hemos visto en esta cosa grotesca que ha sido los retiros de fondos de pensiones, donde verdaderamente uno no podría encontrar culpable, porque está desde la Pamela Giles hasta diputados de la UDI, en fin, esto hizo crisis. El sistema político está en el suelo. No hay ningún país que pueda funcionar en este marco. Hay algunos que dicen que este es un parlamentarismo de facto. Yo el otro día escribí un artículo en un diario diciendo, no, este es un parlamentarismo Curel tipo Salmón. ¿Por qué? Porque es un parlamentarismo rasca. ¿Qué es lo que es un parlamentarismo rasca? Un parlamentarismo donde los parlamentarios tienen un conjunto de derechos, pero no tienen ningún contrapeso. El sistema parlamentario es una joyita. En el sistema parlamentario, el Parlamento nombra al jefe de Estado. Pero cuando quiere sacar al jefe de Estado, el jefe de Estado puede decir, no, yo no me voy a ir, que resuelva el pueblo, los disuelvo, y hay una nueva elección. Y en consecuencia, el sistema parlamentario es un sistema perfecto de pesos y contrapesos. Si el Parlamento se desboca, el presidente, el jefe de Estado puede llegar y decir, no, vamos a la base. Y es lo que hace que el sistema parlamentario, por lo demás ustedes saben, el sistema parlamentario existe en la enorme mayoría de los países. El sistema presidencial es una rara avis, existe en Estados Unidos, existe en América Latina,
no existe en el Caribe anglófono, en fin, pero lo que yo digo es que este parlamentarismo jurel tipo Salmón no puede durar, porque es la forma más ineficiente de gobierno, la más irresponsable, donde un parlamento puede llegar a cortar las horas de trabajo sin importarle nada, llegar y desarmar los fondos de pensiones, y el gobierno tiene que responder por eso, para responder el gobierno por esta inflación desbocada que se puede producir, por esta situación de inseguridad en los ahorros de las personas. Esto no puede ser. Y en consecuencia, ese es el segundo punto. El primero, trasladarnos de una constitución donde el debate está en los derechos para trasladarnos a una constitución donde el debate esté en la sala de máquinas. Vale decir, en cómo se distribuye y se equipara el poder. Cuáles son las relaciones entre el presidente y el parlamento. Cuáles son los derechos de los ciudadanos frente al Estado. Ahora, un tercer punto es que estamos en una crisis de partidos verdaderamente increíble. En este momento, en la Cámara de Diputados, hay 16 partidos con representación parlamentaria. Y hay 20 parlamentarios que, no obstante haber sido elegidos por los partidos, se declararon independientes. Y en consecuencia tenemos 16 partidos que no tienen disciplina, y a continuación 20 parlamentarios que se autodeclararon dueños de sus curules, de sus asientos, y que hacen lo que quieren. Y en consecuencia, aquí hay que encontrar una solución al problema de la crisis de partidos. Las hay, sin duda. Pero yo no me puedo extender porque entonces, pero esto no puede ser. Y la solución de entregar a los independientes los mismos derechos de los partidos es apagar un pequeño incendio con un tanque de benzina. Porque en la última franja electoral, les quiero decir que reclamaron derechos en la franja 23 partidos y pactos de partidos, 23 partidos y pactos de partidos, y 73 listas de candidaturas independientes. ¿Ustedes se imaginan que trasladáramos esas 73 listas de candidaturas independientes a 73 partidos en la Cámara? Ah, me dicen, es que usted está exagerando. Yo les quiero decir que en Colombia, cuando se ensayó esto, terminaron habiendo 400 listas para elegir 100 senadores. En consecuencia, ese es un tercer tema que a mí me parece muy importante. El cuarto tema, y voy muy rápido, termino ya. Yo creo que el tema de pensiones, perdón, este país no está dividido entre socialismo y capitalismo. Aquí Nijado está hablando de, incluso su jefe, uno puede no creerle, yo no le creo, pero dice, está prohibido hablar de expropiaciones. Aquí el problema real no es que, porque el socialismo está muy desprestigiado. El problema está, tampoco hay una división entre dictadura y democracia, como la hubo durante los años, sobre todo los años iniciales de la concertación. Ni tampoco una división como la hubo en el siglo XIX, en que estaba por una parte el Partido Conservador defendiendo la vinculación de la Iglesia con el Estado, al frente los radicales dedicados, como decían, eran comefrailes, y en medio los liberales que basculaban. Y esa era una pugna que nos llevó al borde de la guerra civil. Aquí yo creo que el problema es que hay un gigantesco malestar. Hay lo que decía, una molestia con la élite. Y eso se expresa de repente en estallidos que tienen más características de anárquicos que de protesta. Y yo, de nuevo, pido reserva sobre esto, pero me temo de que el problema que nos puede llevar a un estallido próximo puede ser el tema de las pensiones. Porque el tema de las pensiones es dinamita. Yo me acuerdo con el tema del endeudamiento universitario. Uno iba a un restaurante, uno iba donde el mecánico, uno conversaba con una persona
en cualquier lugar y le decía, ¿qué hago, señor? Tengo 2 hijos en la universidad. Todo lo que gano es para pagar a la universidad. Y les habíamos vendido de que la universidad era el instrumento del ascenso social, lo que es cierto, pero no es instantáneo. Y en consecuencia, de repente estalló. ¿Y quiénes estaban en el reclamo en contra del financiamiento universitario? Estaban los padres con los hijos. Las demostraciones masivas de esos, de cientos de miles de personas, la mitad eran adultos. ¿Por qué? Porque no podían pagar. Aquí se nos puede producir una cosa en la cual tengamos en las calles a los pensionados que han visto destruido su sistema, que no era bueno, desde luego, y a los hijos de los pensionados que van a decir, bueno, ¿cómo me voy a hacer cargo yo de estos señores, a los que quiero mucho, pero yo no tengo plata para hacerme cargo de eso? Y entonces podemos tener en la calle a los pensionados, que son millones, y a los hijos de los pensionados, que son millones, diciendo, arreglen esta cosa, y si no la arreglan, nosotros vamos a hacer un estallido. Digo eso porque creo que el mundo político está jugando con el tema de las pensiones, y cuando digo jugando en el sentido de que lo está postergando en circunstancias que debiera hacerse cargo de que este es el más explosivo de los sistemas. Y finalmente voy a decir nomás que hacia adelante los partidos, los grupos, los empresarios, los trabajadores tienen que pensar que va a haber un cambio total en el, no total, pero muy significativo en la agenda. La democracia está amenazada, sin duda, pero está amenazada porque no da respuesta. La gente no cree en la dictadura. Y lo vemos, la ultraderecha en el mundo levanta la cabeza, pero muy luego acabamos de ver las elecciones en Francia, donde han estado durante 30 años tratando de... No, las alternativas de ultraderecha no me parece a mí que estén en el orden de la vida. Pero lo que es claro es que hacia adelante este país no acepta más los actuales niveles de desigualdad, no aceptan más las diferencias y la discriminación respecto de las mujeres, no aceptan más la discriminación frente a la salud. Y en consecuencia, aquí eso no significa que haya una solución socialista, porque hay una cosa que está muy desprestigiada en el mundo, que son los gobiernos cristianos. Hoy día el Economist publicó hace 15 días atrás en una cosa que circula entre los suscriptores, lo que se calcula que este año Cuba va a tener una tasa de inflación entre 400 y 500%. Cuba, después de 60 años de revolución. Uno ve el resultado de los Kirchner, el resultado del PT en Brasil. No lo ha hecho mejor Bolsonaro. El resultado ¿para qué hablamos de gobiernos ya en un nivel de corrupción y de ineficacia brutales como Maduro y curiosamente, en medio de toda esta izquierda, el gobierno que ha sido más responsable ha sido el de Evo Morales, que gobernó, tuvo altas tasas de crecimiento, baja inflación y equilibrio fiscal, cosa que a los chilenos no queremos a veces mirar. Pero en general, la experiencia de la izquierda es muy mala. Y con esto termino. Perdonen que me haya extendido. Muchas gracias, Genaro. Súper bueno. Genaro, para recapitular un poco de los 3 puntos que mencionaste como más importantes, no sé si nos podrías dar un poco de luces en el tercer tema, que, o sea, muy interesante este tema, como cambiar el eje de la discusión, el tema constitucional, ¿verdad? Los temas más de las relaciones de poder, el tema de la desvalorización de la presidencia,
o del Parlamento, ¿no es cierto? Este Parlamento Jurel tipo Salmón que decías tú, pero particularmente en el tema, el rol de la crisis del partido, de los partidos políticos que mencionaste y este tema de atomización. ¿Qué puentes concretos, qué oportunidades ves tú de que podamos llegar a que la clase, los partidos políticos, que como tú dijiste son fundamentales para la estabilidad del país, la verdad, podamos llegar a acuerdos razonables en estos temas tan dramáticos como lo llamaste tú, por ejemplo, esta bomba, ¿no es cierto? Que hay como una bomba potencial ahí de estallido. ¿Cómo lo ves eso, digamos? ¿Quiénes deberían dar esos pasos, digamos? Son varios, digamos, pero ¿qué pasos te gustaría ver desde la mirada, desde la centroizquierda, desde la centroderecha, pensando en poder desarticular esta bomba de tiempo que tenemos y mostrarle una cara de responsabilidad y de mirada a largo plazo, ¿ah? De futuro, ¿ah? Y no, pero se ve difícil salir de estas trincheras, no sé. Yo decía que las crisis políticas son muy complicadas de solucionar, porque tienen muchos elementos complejos. Pero hay que ir descomponiendo las cosas, porque si lo enfrentamos todo todo a la vez, no vamos a solucionar, todo a la vez no vamos a solucionar. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el cuadro de los partidos políticos, yo creo que hay que cambiar la ley electoral. ¿Y qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en el caso de la República, en el caso de Alemania, Alemania tuvo la República de Weimar, que fue el antecedente del nazismo. En la República de Weimar prosperó el nazismo. Y prosperó sobre la base de una anarquía de partidos. Y los partidos se ponían de acuerdo, desde los nazis hasta la izquierda, en votar a los gobiernos, pero no se ponían de acuerdo en crear un gobierno. ¿Y qué pasó? Bueno, emergió las fuerzas antidemocracia. Pero cuando se reconstruyó la democracia en Alemania, se estableció que que los partidos políticos tenían derecho a existir cualquiera que fuera su número de militar, pero que ningún partido tenía derecho a tener miembros en el Parlamento si no superaba un umbral de votos que se estimó el 5%. Y en consecuencia, señores, yo tengo un 2,5% de los votos, fantástico, pero con un 2,5% usted no tiene asiento en el Parlamento. Y eso está copiado por un conjunto grande de sistemas constitucionales que establecen este umbral. Si en Chile, en el año 1970, hubiera habido ese umbral, habríamos tenido 5 partidos. El Partido Nacional, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Comunista y raspando el Partido Radical. Si hoy día aplicáramos ese 5, es decir, el Frente Amplio habría tenido que constituir un partido, porque con 14 partidos estarían todos fuera. El Partido Comunista rascaría la posibilidad de tener representación parlamentaria, porque en la última elección parlamentaria obtuvo el 4,5% de votos. Entonces, yo creo que tenemos que ver una fórmula para reducir de una manera democrática, de una manera que esté probada en el derecho constitucional, el número de partidos. Después de eso, en materia de gobierno, yo creo que hay una discusión que tenemos que tenerla. ¿Qué hacemos con un presidente de la República? Porque saquemos a Piñera. Porque el problema con Piñera es que en el esfuerzo de atacarlo, se ocultan los problemas. Porque no hay nada más fácil que llegar y decir todo culpa de Piñera. Y no hay culpa de la Constitución. Y no hay culpa de los partidos. Yo no voté por Piñera, así que no, mi opinión no es... Lo que estoy diciendo es que un presidente de la República que es elegido en una segunda vuelta, seamos francos, Piñera en la primera vuelta obtuvo el 36% de los votos. Lo mismo que Salvador Allende en el año 70. Pero en la segunda vuelta, el temor
a Guillermo, lo llevó a que en 28 días subiera 18 y terminó ganando en la segunda vuelta por una margen espectacular, que es un 54%. Pero el respaldo duro de Piñera era un 36%. Pero dejemos el 55%. Pero ¿cómo un presidente gobierna contra la mayoría del Parlamento? En un mundo de partidos fragmentados, clientelísticos. Entonces, ahí hay que pensar de que hay tres sistemas. Un sistema es el sistema presidencial actual, y yo, si me dicen de que este sistema presidencial consiste, como he escuchado a algunos amigos míos de izquierda, decir es que hay que reducir las atribuciones del presidente, por favor. Si reducimos las atribuciones del presidente, esto va a ser el festival. ¿Entienden? Pero fortalecer las atribuciones del presidente es establecer una situación muy complicada. Lo otro es establecer un sistema parlamentario, que es que llegue y se establezca. El sistema parlamentario tiene la característica que es un sistema de unidad de poder. El sistema presidencial es de división de poder. El Ejecutivo se elige por un plazo determinado por el pueblo. El Parlamento se elige en otra elección por un plazo determinado y entre los dos tienen que ponerse de acuerdo. En el Parlamento se elige uno. Y ese elige al jefe de Estado. Y en consecuencia no hay división de poder, hay unidad de poder. Y ese sistema funciona, pero para eso necesitamos tener un número reducido de partidos. Porque ningún sistema, ni presidencial, como lo estamos viendo, ni parlamentario, funciona con 16 partidos. Entonces yo creo que tenemos que buscar una forma para los efectos de impedir la irresponsabilidad parlamentaria. Yo quiero decir que Chile vivió eso. Chile vivió eso en el año, después de la revolución del 91 hasta el año 23. Por eso es que don Arturo Alessandri Palma planteó una constitución presidencialista. Porque en el Club de la Unión, se decía en esa época, se juntaban los caudillos de los partidos y cambiaban los gabinetes como les daba gana. Y ningún gabinete duraba el año. Y el sistema presidencial, si termina el gobierno de don Arturo Alessandri Palma, donde tuvo un ministro de Hacienda que fue muy poderoso, que fue don Gustavo Ross, que duró 4 años. Pero eso es la gran sorpresa, porque el ministro de Hacienda, los ministros de Hacienda en el régimen presidencial del 25, salvo el gobierno de Eduardo Frei, que tuvo 2 ministros, bueno, Raúl Sáenz duró 8 días, pero 2 ministros de Hacienda, lo normal es que ningún ministro de Hacienda durante los gobiernos radicales, durante el gobierno de Jorge Alessandri, durante el gobierno de Carlos Ibáñez, duró más de un año. Y ningún ministro de Interior. Entonces tenemos que crear un sistema. Yo creo que una de las fuerzas de la concertación fue que, porque tenía un grado de unidad muy grande, permitió que los ministros de Hacienda hubiera uno durante todo el periodo. Con Frei terminó Aninat 6 meses antes porque se fue al Fondo Monetario Internacional. Pero Foxley duró todo el periodo, Aninat todo el periodo. Con Lagos sucedió lo mismo con Nicolás Izaguirre. Entonces yo creo que tenemos que buscar una forma. Perdón. Esa es mi impresión. Y los partidos, yo creo que los partidos, yo creo que hay que abrir las ventanas. Yo soy de los más jóvenes de los fundadores del Consejo. Tengo 77 años. Es decir, aquí hay que abrirse a una generación nueva. Y eso le pasa lo mismo a la derecha. Y le pasa lo mismo al mundo socialista. Y en consecuencia, yo veo con
si a mí me dicen, ¿qué ve usted de positivo en la derecha? Yo veo de positivo en la derecha que ha surgido un núcleo de intelectuales que me merecen respeto. Y que si les hacen caso pueden generar algo que vaya más allá del rechazo, del anticomunismo y todas las cosas que no, con eso no se gana una elección, no se crea un espíritu, no se crea un programa. Pero cuando yo leo a Daniel Mansuy, cuando leo a Herrera, cuando leo a Ortúzar, es decir, veo una cosa que puede generar un proyecto distinto. Y en los partidos de la centroizquierda, yo creo que nosotros estamos pagando muy caro la frivolidad en que muchos cayeron, la mayoría cayó, de permitir que se escupiera sobre lo que habíamos hecho y no lo defendieron. Yo creo que la concertación está absolutamente superada, pero está superada porque hizo bien las cosas. Pero yo no puedo pretender de que la concertación 35 años después siga vigente. No está vigente. Entonces tienen que venir otros, los Claudio Rego, no sé, tanta gente, estoy pensando en la gente de mi lado, que fueran capaces de generar una cosa distinta. Tipos que ya tampoco van a ser muy jóvenes, porque durante tanto tiempo les tapiamos la posibilidad del ascenso, de que hoy día tienen 55 años y todavía no se han hecho cargo del poder. Y por eso es que tiene algún sentido el reclamo del Frente Amplio. Lo tenemos más viejo. Es muy injusto. Es muy tonto. Tiene fundamento. No sé si me explico. Perfecto, muchas gracias, Genaro. Oye, en las preguntas va Francisco Vergara, después Eduardo Rodríguez, Julio Cañas y Ángela. En esa secuencia tengo y de Mauricio. Francisco, ábrela abierta. Les pido nomás lo más corto, preciso, para que todos tengan la oportunidad de preguntar. Perfecto. Hola, Genaro. Un gusto poder saludarte. Hola. Mi pregunta, bueno, algo te explicaste de eso, pero mi pregunta va relacionada de por qué la centroizquierda, en mi opinión, desde el Bachelet 2 empieza a negar lo que es la obra de la concertación y seguido de eso, desde el 18 de octubre sigue la agenda tanto a nivel comunicacional como de hecho de la izquierda radical. Ejemplo de eso fueron las múltiples acusaciones constitucionales. ¿Por qué no siguieron su propia agenda con sus propios valores y principios, la centroizquierda? Gracias. Bueno, yo creo que porque nos dejamos estar. Porque nos engolosinamos en el poder. Estamos francos. Relativamente yo salí de esto el año 2020, el año 2000. Me retiré un poco, pero siempre seguí opinando, pero tengo amigos que siguieron. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. Y la segunda cosa es que el poder desgasta, porque se da poca importancia a la creación de nuevas ideas, en fin, y se da más importancia a la creación de una máquina electoral que pueda elegir el próximo senador, el próximo diputado, porque el sistema electoral también facilitó eso. Y yo creo que por una falta de coraje, porque uno puede aceptar de que haya equivocaciones, pero yo no puedo aceptar que alguien me diga de que en el periodo de la concertación no se respetaron los derechos humanos o que hubo impunidad. Pero sin embargo he visto en más de algún programa de televisión algún prohombre de este sector, del sector mío, que acepta el insulto. Yo solo encuentro un insulto, pero esos insultos, cuando tú los dejas pasar, se transforman en verdad. Cuando el otro día, perdón la autorreferencia, cuando el otro día el señor Jadwe pidió un estatuto de garantía a la democracia cristiana y a los militares,
le contesté en un artículo en el Mercurio diciendo qué es lo que él había hecho, que su partido había hecho en materia de crear un poder armado bajo la democracia y en materia de tratar de dividir e infiltrar el ejército. No hubo una sola respuesta, porque los documentos en los cuales se fundaba mi artículo eran los de él. Pero si yo dejo pasar, si dejamos pasar, quien nos diga, pero es que ustedes, ustedes quieren, ustedes son los únicos responsables, tú y ustedes no. Yo creo que ahí empezó nuestra decadencia, en aceptar, en no defender. Por ejemplo, una de las cosas más vulgares que he visto en Chile yo es cuando se hizo una mofa de la afirmación de Patricio Aylwin de la justicia en la medida de lo posible. Yo quiero decir de que cualquier persona que haya estudiado ciencia política o filosofía política sabe que la política no solo la justicia, la política es el arte de lo posible. Y si no, que me lo digan ¿quién? Que me lo digan los que fueron partidarios de la Unión Soviética, que al cabo de 60 años se desplomó, o que me lo digan los cubanos que al cabo de 60 años tienen la situación que tienen. Para ellos podrán decir es que no fue posible, pero nosotros no fuimos capaces de defender lo que habíamos hecho. Y eso yo creo que lo estamos pagando duramente. Bueno. Gracias, Genaro. Eduardo Rodríguez. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Genaro, por estar y compartir con Chile Suma estos momentos. Si me permite, me gustaría llevarlo al periodo de estudio de la Convención Constitucional. El año 2015, Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, declaró con un pie en la calle y otro en el gobierno, enfatizando que para el PC la movilización social es un hecho de la causa. ¿Ve usted riesgos de que directa o solapadamente se puedan utilizar este tipo de movilización social para intentar presionar a los constituyentes? Y en ese caso, ¿cómo ve usted que puede reaccionar o se puede controlar esa situación imponiendo el Estado de Derecho con la debilidad actual que tiene tanto el gobierno como los sistemas policiales? Y los cuestionamientos a ellos. Gracias. Bueno, te agradezco mucho la pregunta, pero la respuesta es tan difícil. Pero yo diría que los que rompen el Estado de Derecho tienen que asumir que si lo llevan muy fuerte, lo que surge es un partido del orden. Y las sociedades se dividen entre unas masas que vulneran la convivencia constante y otra masa que llega y dice, nosotros aquí no queremos más democracia, queremos orden. Yo no estoy diciendo lo que a mí me gusta, estoy diciendo lo que he visto. Por ejemplo, yo lo vi muy fuertemente en las protestas del año 1983, 84, 85. Y hay un artículo de Javier Martínez que acaba de publicar un libro con Ricardo Lagos sobre preguntas de la Constitución, donde dice, las protestas nacieron como una expresión de miedo al Estado. ¿Por qué miedo al Estado? Tenían miedo de la CNI, tenían miedo de la intervención de los barrios, de las detenciones arbitrarias, en fin. Pero 3 años después, el miedo al Estado había sido sustituido por el miedo a la sociedad. ¿Y qué quería decir eso? De que la gente se trasladó del miedo al Estado al miedo a la conducta irresponsable de los grupos que destruían sus barrios, que destruían sus formas de vivir. Y entonces, yo recuerdo, en esa época yo era presidente de la radio cooperativa, hicimos una encuesta cuando el régimen militar ordenó el estado de sitio. Y esa encuesta se llamaba El Computador de Radio Cooperativa. Y tenía bastante prestigio. Y entonces se hizo la entrevista, la encuesta,
Y llegó la encuesta y me llamó el director de la radio, el gerente y el director de prensa, y me dijeron, mira, nos pasa una cosa, hemos hecho la encuesta y la encuesta indica que el 63%, más o menos, tengo la cifra en la cabeza, pero el orden del 63% indica que están de acuerdo con el estado de sitio. Cuestión más rara. Entonces ordenamos que se hiciera de nuevo una encuesta. Y la encuesta dio exactamente lo mismo. ¿Qué había pasado? Que la gente prefería el estado de sitio a las protestas. Y yo escribí en esa época una cosa sobre la crítica a las protestas. Entonces, cuidado, cuando uno estira demasiado la cuerda y lo que empieza a ver en la sociedad es un desorden cada vez más grande, cuando lo que pasamos ya a los enfrentamientos en las calles y lo demás allá, va a surgir muy fuertemente el Partido del Orden. Y yo a mis amigos de izquierda les digo cuidado, porque yo siempre he creído que el Partido del Orden normalmente gana. Y en consecuencia aquí, la gente de mi sector, y sobre todo la gente de izquierda, tiene que entender que la destrucción sistemática de la convivencia, porque a eso llamamos también el Estado de Derecho, es autodestructiva. Y lo hemos visto. Sí, yo, perdón, no me quiero extender, pero podría citar una cantidad de ejemplos de cómo fue el desorden el que creó la base fundamental de los grupos militarizados que fueron la columna vertebral del régimen fascista en Italia y en Alemania. En consecuencia, la izquierda tiene que aprender de sus propios errores. Y quebrar el Estado de Derecho es un error monstruoso. Gracias, Genaro. Julio Caña. ¿Qué tal, Genaro? Para mí un gusto tenerlo en este grupo, en este conversatorio hoy día. Yo leí su libro de la vía chilena a la vía insurreccional hace muchos años, en un momento en que la propaganda era muy confusa y el libro es un análisis muy técnico, muy jurídico también, de lo que vivió Chile en esa época. Yo creo que debería ser lectura obligatoria en los colegios, porque es una crónica muy completa de lo que ocurrió en esa época, como para que la juventud no idealice cosas que en realidad no lo fueron. Yo pienso que estamos hoy día en una bajo amenaza, con la democracia bajo amenaza. Usted ha dicho muy fundamentalmente que tanto el presidente de la República, la institución del presidente de la República, está muy duramente cuestionada, y también el Parlamento. Así que hablar de presidencialismo, parlamentarismo, es como bien extraño, porque ambas instituciones están muy destruidas, y lo que realmente hace falta en este minuto es un acuerdo. Porque yo creo que si llevamos esto a términos futbolísticos, lo que está en este minuto en juego no es si gana la U o gana Colo-Colo. Lo que está en juego aquí es el fútbol, porque podría cambiar el reglamento, podría convertirse en rugby, y entonces ya no vamos a jugar fútbol, sino que vamos a jugar otra cosa, si es que ese reglamento sale cualquier cosa, digamos. Y la verdad es que el resultado de las elecciones no responde a patrones muy estimables, digamos. O sea, ¿en qué va a terminar esto? Entonces, ¿qué posibilidad cree usted que hay de llegar a un entendimiento entre la centro-derecha y la centro-izquierda para darle gobernabilidad a Chile en este periodo de transición, así de defender un poco lo que ha sido un sistema que, bueno o malo, ha llevado al país a un nivel mucho mejor de vida, de desarrollo, y que es más bien necesario modificarlo en esa
en lo que hay y no refundar Chile y partir de cero en algo que puede ser una aventura espantosa. Bueno, yo de nuevo, Julio, muchas gracias por el comentario sobre el libro. Yo creo que las soluciones, vuelvo a la cosa, las crisis políticas son de soluciones muy difíciles, pero son de solución, hay soluciones. Yo creo que hoy día una suma de partidos desgastados no creo que le pueda dar una solución al tema. Pienso que, claro, ¿a quién no le gustaría? Porque hay cosas que son inobjetables. ¿A quién no le gustaría que hiciéramos un acuerdo del 80%? ¿Entiendes? Pero son de esas cosas que uno las estima tan deseables, pero a su vez, cuando las analiza, las ve tan improbables. Entonces, yo creo que tal vez mi impresión es que en esto vamos a ir paso a paso. Vamos a ir primero, veamos qué pasa con la constituyente. Yo creo que la constituyente puede darnos una salida. Es una parte del problema. Creo que tenemos una gran ventaja que tenemos la elección de un nuevo presidente de la República y de un nuevo parlamento. Y eso puede no solucionar los problemas, pero darles legitimidad a dos instituciones que además de desprestigiadas están cansadas. Entonces, por ejemplo, en la elección presidencial, yo creo que lo que va a haber, dado la existencia de una segunda vuelta, va a ser un triunfo de un presidente moderado. Esa es mi impresión. Porque es lo que siempre pasa. Para los que están pensando qué es lo que sucedió en Perú, el problema de Perú es que fue tal la fragmentación que los dos que pasaron a la segunda vuelta tenían menos del 20%. No sé si me explico. Y entonces hubo que elegir entre dos extremas minorías que estaban además en los extremos. Yo creo que el sistema político chileno va a apuntar a una elección de un gobernante moderado. Ese en la presidencia. La segunda cosa es que creo que en la elección de los constituyentes se permitió, esto es muy técnico, pero yo creo que es importante, porque de repente en estas cosas técnicas es donde uno encuentra más verdad que en los eslogans, ¿no? Ahí se permitió que los independientes, cualquiera que fueran, armaran las listas que quisieran. Y por esa vía sumaban sus votos. Con ese sistema le fue bastante bien. Porque si no se le hubiera permitido eso, hay un estudio de Mauricio Morales de la Universidad de Talca y de CEPLAN, indica que si no se le hubiera permitido eso a los independientes, que sumaran sus votos, habrían elegido no los 70 que eligieron, sino solo 8. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué es legítimo llegar y pedir que no se entregue eso? Porque si los independientes quieren tener un rol, entonces, que se asocien con partidos o que creen sus propios partidos. Pero la idea de sumar elementos anárquicos no da. Entonces yo creo que el próximo parlamento va a ser un parlamento en el cual van a tener, por eso es que creo que es muy importante que lo tomen como un último abono, ¿no? Van a tener un rol más importante los actuales partidos. Los actuales. Esa es mi impresión. Y respecto de, a lo mejor en esto
me van a decir de que soy demasiado optimista, pero yo creo que el país va caminando de una manera más razonable de la que creemos hacia soluciones. Por ejemplo, perdón, voy a ver una sola cosa muy breve. Cuando vino el estallido del 18 de octubre, me tocó estar en una reunión con altos jefes militares. Y entonces mi pregunta fue, ¿cuántas personas de los 65.000 carabineros estaban dedicados a lo que antiguamente llamábamos el grupo móvil, al comando de control de disturbios? Y me llevé una sorpresa increíble, todos los que estaban ahí. El general a cargo dijo que eran 2.200 en todo Chile, 2.200. Y de los cuales uno podría decir que en Chile, en Santiago, con suerte había 1.600, que además tenían que cumplir. La policía se había dejado dormir, estaba desestructurada, estaba muy complicada. Han pasado el tiempo, han pasado 2 años, y yo hoy día veo que ha habido, más allá de que a la gente no le gusta reconocerlo, pero ha habido un avance bastante importante en la reforma carabinera, en la creación de nuevos protocolos, en el fortalecimiento de la cosa de control de disturbios. Hoy día no son 1.600 en Santiago, son varios miles, pero además varios miles con protocolos muy estrictos. Porque el abuso policial, la gente cree que este es un problema única y exclusivamente de Chile. El abuso policial, es decir, vean ustedes lo que le costó a Estados Unidos la muerte de Floyd. ¿Cuántas ciudades tuvieron disturbios, incendios? Vean lo que las chaquetas amarillas de Francia, vean lo que le está pasando a Rubio. Entonces yo creo que el país va caminando en una cosa más. Hay avance, no está todo perdido, ¿me entienden? Esa es mi visión. Y creo que yo soy optimista respecto de la Convención Constituyente. No va a ser la mejor constitución, ninguna duda. Ninguna duda, no va a ser la mejor constitución. Pero va a ser una constitución razonable. Bueno, y prepararse para participar en las elecciones. Yo creo que si la gente... Acaba de salir una encuesta. Usted, señor, ¿fue a votar o no fue a votar? El 55% que no fue a votar le preguntan a continuación, y usted, entre la señora Oliva y Claudio Rego, ¿por quién habría votado? Ese 55%, el 60% habría votado por Claudio Rego o más. Entonces de repente nosotros nos quejamos y nosotros no vamos a votar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay grupos que se movilizan mucho más. La lista del pueblo se movilizó tremendamente y buscó líderes regionales. No son analfabetos. Y los encontró. Entonces, aquí los partidos tienen que llegar y no llevar a los mismos carcamales de siempre. Buscar gente nueva. Ahora, si hubiera acuerdos, yo creo que pueden haber acuerdos. Porque la noche esa del 18 de octubre, en que el país estaba verdaderamente, yo que soy por naturaleza optimista, yo tenía una angustia de lo que veía en la ciudad, de atroz que estaba pasando. Y sin embargo hubo un acuerdo. Y hubo un acuerdo que no es malo. Porque hoy día todos debemos rendir pleitesía al acuerdo de los 2/3. El acuerdo de los 2/3, después de todo, nos da una garantía y el plebiscito de salida. Es decir, aquí hay 2 llaves de control. Pero para que las llaves funcionen, no podemos estar en el veto. La política del veto es siempre una política de derrota. Y en consecuencia que hay que abrirse, conversar con la gente,
Yo he conversado con Agustín Esquella, he conversado con Patricio Fernández, he conversado con una cantidad de gente y me dicen, mira, las conversaciones con esta gente parece más razonable conversando con ellos que lo que proyectan en la prensa. Ojalá. Perdón que haya sido tan largo. Gracias, Muchas Genaro. gracias. Ángela Sumastre. Hola Genaro, un gusto conocerlo por este medio. Primero, yo no leí su libro, pero me pareció haberlo escuchado recién, que dijo que usted de alguna manera se había retirado un poco y que seguían los mismos y lo mismo. Yo creo que el recambio sí es importante, pero también creo que en el mundo de las ideas nadie sobra, y menos gente como usted con la experiencia que tiene y la sapiencia que tiene, así que no se le ocurre retirarse. Solo eso. Mi Eso le habría pregunta... encantado escucharlo a mi mamá. Lo segundo, mi pregunta está muy cruzada con la que le acaban de hacer, en el sentido en que yo también le preguntaba cuál cree usted que es el movimiento que le daría gobernabilidad en el futuro. Pensemos que la constituyente no va a estar lista para las próximas elecciones del próximo presidente. Entonces es relevante buscar algún movimiento que le dé gobernabilidad al país en los próximos años. Y en ese contexto, ¿usted cree que Jasna Proboste es una persona que podría darle gobernabilidad al país? Y por último, para entender cuál es ese movimiento y reforzar si hay espacio entre la centro derecha y la centro izquierda, ¿qué diferencias fundamentales ve usted entre uno y otro sector como puntos de convergencia? Eso. Bueno, me es difícil hablar de Jasna Proboste porque yo tengo varios sombreros. Tengo el sombrero de analista y tengo el sombrero de militante de un partido. Y también tengo un semisombrero que soy bastante amigo de Jasna Proboste. La conozco, no amigo, pero la conozco. Voy a decir algo que aquí lo digo y aquí lo desmiento, ¿no? Yo creo que ella, en la coyuntura, yo habría preferido a alguien de la estructura, pero el tiempo de ellos está enteramente pasado, de los Alejandro Foxley, de los Ricardo Lagos, ¿me entiendes? Ella no es eso. Pero creo que es una mujer honesta. Y creo que es una mujer que tiene valores. Ella pertenece a un mundo, su origen es los grupos que creaba Monseñor Aristía en Copiapó, y siempre me ha parecido una persona razonable, pero está la política no es una cosa muy complicada, porque de repente es ella la que está ahí en el centro. Y pretender desconocer eso me parece muy probable. En consecuencia, yo creo que en el cuadro actual, yo por ningún motivo voy a votar por Javier. Y por una razón, porque nunca voy a votar por una alianza política en que el predominio sea el Partido Comunista. Yo puedo votar por una alianza política donde el Partido Comunista sea parte. ¿Por qué? Una parte, como le corresponde, minoritaria, porque eso se ha hecho en muchas partes. De Gaulle reconstruyó Francia también en una alianza con los comunistas. La Segunda Guerra, Stalin fue parte de un acuerdo, ¿no? En consecuencia, yo no estoy por demonizar al Partido Comunista, pero no acepto, en mi criterio, una alianza presidida por el Partido Comunista. Eso jamás. Así de claro. El caso de Boric, yo creo que él está buscando. Yo he conversado con él y con muchos de estos cabros, ¿no? Que son...
son más de lo que creemos, son cultos. Pero no creo que ellos den para gobernar. En el centro, de la centroizquierda, yo por supuesto, mi interés es la Jasna Proboste, porque la creo, pero si la candidata fuera Paula Narváez, yo votaría por ella. No tengo problema, es una mujer muy decente, inteligente, poca experiencia política, pero... Y en la derecha, yo ahí me abstengo porque creo que la derecha, perdón, yo sé que no quiero molestar, pero yo creo que la derecha ha cometido demasiados errores. Demasiado. Es parte del problema. En el sentido de que si yo llego y miro estos 2 últimos años, el 18 de octubre, gente como Andrés Alamán y otros andaban en contra del acuerdo. Cuando se produjo el acuerdo de los 2 tercios, 1 tercio, donde Boric se jugó. Acuérdense ustedes que a Boric, estando en el Parque Forestal, unos tipos llegaron y le tiraban cerveza. Y lo encontré de un estoicismo porque aguantó la mecha, porque lo peor que podría haber sido era agarrarse a bofetadas con una turba. Pero la derecha, después de eso, vino el tema del plebiscito de entrada. Los varios de que dijimos, aquí quieren plebiscito de entrada. Fueron al plebiscito de entrada. Perdieron el plebiscito de entrada. Es decir, de una manera abrumadora. Estuvieron por el rechazo y después estuvieron por el veto. Belolio hace 60 días atrás llegó y dijo, vamos a ganar 3-0 en las elecciones del 15 y 16 de mayo, y perdieron 0-3. Entonces yo creo que la derecha tiene, así como la democracia cristiana tiene una crisis muy grande, la derecha tiene una crisis mayor que la tiene que enfrentar, porque hasta el momento lo que ha hecho no ha sido razonable, ni siquiera en su trato con Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera tendrá muchos defectos. Yo he escrito, a pesar de que he tenido buena relación con él en el pasado, la política más distanciado, pero yo he escrito cosas bastante duras respecto de él, nunca en lo personal, pero la culpa no es solo de Sebastián Piñera. Su alianza ha sido realmente increíble en la falta de disciplina. Entonces, yo personalmente, a mí no me gustaría, es decir, creo que un gobierno de derecha no sería un avance. Esa es mi impresión. Creo que sería muy correcto. Y, bueno, perdón la franqueza, pero y no se moleste nadie, pero yo creo que ustedes saben que esa es mi posición. Genaro, muchas gracias. Oye, y solamente para construir un poquito lo de Ángela, ¿y ves algún liderazgo joven en la derecha que tú lo veas interesante de proyección de futuro, más allá de los intelectuales de derecha, que yo creo que en eso sin duda que han sido un aporte, ese grupo que mencionaste, pero pensando más en el rol político, digamos? Es difícil, pero yo esto es darle el abrazo del oso. Yo habría apostado, a mí me habría gustado que se hubiera fortalecido. Tengo la mejor impresión de Blum, como un tipo sano, decente. Me ha tocado conocerlo por razones políticas, de que de repente te piden una opinión. Me ha tocado ver su casa, la modestia en que vive. Tengo mucho aprecio por Hernán Larraín Márquez. Me habría gustado, Briones lo encuentro una persona bastante estructurada. Me habría gustado que ellos tuvieran más peso. Y ya que estamos aquí en confesiones impropias, que después me voy a arrepentir, me habría gustado que mi amigo Andrés Alamán nunca hubiera abandonado el lugar donde estuvo. Que hubiera sido siempre una persona abierta,
más abierta al diálogo y que hubiera sido un crítico, como lo fue, de los poderes fácticos. Porque a él, esto es ya una conclusión demasiado, yo suelo decirle fáctico, porque él fue el que metió la cosa de los poderes fácticos. Yo me habría gustado que Alamán hubiera hecho eso, pero verdaderamente yo creo que se equivocó y no. Pero para ser franco, la derecha es mucho más que un partido. La derecha es una cultura, una subcultura de su país. No va a desaparecer por estos errores. Aún más, los partidos que no tienen una derecha política, los países que no tienen una derecha política, son un fracaso. Argentina no tiene una derecha. Le habría hecho tan bien tener una derecha. Yo siempre he dicho que este país ha tenido muchos méritos. Uno también es que haya una derecha fuerte, porque es imprescindible que haya una derecha. Pero la derecha tiene un poder económico, que no es menor, tiene una cultura, forma parte de una élite, y en consecuencia tiene que surgir de ahí una fuerza renovada. Y que la verdad es que es urgente. Pero los que creen que la derecha va a desaparecer, yo lo he escrito en algunas columnas, en fin, están locos. La derecha tiene una fuerza, pero lo que pasa es que es hoy día una fuerza en busca de autor, en el sentido de que hay un autor que efectivamente la canalice hacia un mundo que va a ser muy distinto, que va a ser un mundo bastante democrático, en el cual la derecha ni nadie va a poder invocar mucho a los militares, porque los militares después del golpe del 73 y después que fueron dejados solos, es decir, es muy difícil que se vuelvan a meter en política, muy difícil. Es decir, nosotros nos pidieron que salváramos la República, y cuando vinieron los procesos nos dejaron solos. En consecuencia, esta derecha va a tener que afirmarse mucho en la política. Y en segundo lugar, va a tener que dar una respuesta a una sociedad que quiere ser infinitamente más igualitaria, infinitamente más discriminada, menos discriminada. Y para eso hay respuestas. La respuesta de la izquierda no tiene la respuesta, y menos el monopolio de la respuesta. En consecuencia, yo si fuera una persona de derecha, no estaría por decir que esto no tiene destino. No, pero requiere renovación. Hay que leer más. Yo creo que, por ejemplo, le va a cargar si alguien le dice. Yo creo que Carlos Peña es un liberal auténtico. Un liberal auténtico. Yo creo que hay que seguir un poco. Yo personalmente aprecio a los liberales auténticos. Y le tengo aprecio a Carlos Peña, que después de todo tiene una influencia intelectual en el país. Ya. Pero cuando escucho a algunos que están en discursos de hace 40 años, ahí ya... Bueno, perdón. Muchas gracias. Perdón. Gracias, Genaro. Oye, tenemos un par de preguntas más. Emilio Robles y Mauricio, te pido que pongan la pregunta en el chat y después la haces vía voz, pero es como el formato que tenemos para poder operar. Entonces, Emilio, tienes la palabra. Muy buenas noches a todos y muy buenas noches, Genaro, y muchas gracias por esta oportunidad. La pregunta es la siguiente, y no quiero pecar en lo que mencionaba Eduardo Frei Montalva, por ser pesimista e intentar parecer inteligente. No es el caso, pero tiene un poco ese tenor mi pregunta. La pregunta es: ¿cómo vislumbra el futuro cuando la nueva constitución está a manos de grupos con la misma característica que había detallado en el sentido de la atomización, tal cual está nuestro actual Parlamento? Un grupo que es tan diverso y donde ya tenemos luces de que gran cantidad de personas con pocos o nulos conocimientos legales, económicos y políticos,
Cuando no hay certeza de que posterior a este año, que son los 9 meses más los 3 meses de postergación, vaya a salir una constitución razonable y técnicamente sustentable, y tampoco que la mayoría recobre la cordura momentáneamente para votar por la mejor alternativa, dado que si la elección de constituyentes permite vislumbrar qué y cómo se vota, podemos proyectar que será una votación, la salida de la Constitución, que va a ser más motivada por razones emotivas y no con la visión de un sistema sustentable que realmente nos permita mantener lo bueno y ajustar los detalles. Bueno, ¿quién puede responder por la constituyente, ¿no? Ha sido una apuesta. Yo creo que no había otra apuesta. Yo creo que si hubiéramos sido sensatos hace 10 años deberíamos de habernos puesto de acuerdo. Y podríamos haber entregado la redacción de la Constitución a una comisión. Pero cuando se vino el mundo abajo, o estuvo al borde de venirse abajo, esta fue la salida. Ahora, la Constitución yo creo que no puede establecer, es decir, hay ciertas cosas que las constituciones son demasiado fuertes para establecer. Una constitución de esta característica, por esta convención, no va a elegir nunca, no va a terminar nunca con la independencia del Poder Judicial. No va a terminar nunca, no creo que vaya a terminar con la independencia del Banco Central, que no es tampoco lo esencial, pero es un fundamental, sobre todo si pensamos en el éxito que hemos tenido en materia de inflación. En el establecimiento de derechos parece razonable que se establezcan derechos. Lo que no parece razonable es que se estableciera que los derechos son reclamables, como dicen los abogados, en sede judicial, porque ahí no hay presupuesto que resista. Si yo voy a reclamar mi casa a la Corte de Apelaciones, bueno, se terminó la cosa, pero yo no creo que lleguemos a ese nivel. No creo. Porque entre unas cosas está el tercio. Un tercio de personas que... Ahora, no creo que se vaya en una constitución de esta característica se vaya a terminar con la libertad de prensa. Eso no va a pasar. Entonces la constitución no creo yo que sea una cosa como en la cual todo esté permitido. Escuché a Stingo el otro día en una entrevista con Stingo. Es curioso, pero Stingo llega y dice: yo no quiero una refundación, yo lo que quiero es recoger lo mejor de otras constituciones. Bueno, no sé, yo pienso sinceramente, no estoy haciendo una declaración de buena voluntad. Yo creo que, reitero, vamos a salir con una constitución que no es perfecta, que va a tener fallas, pero no va a ser una constitución que establezca una dictadura ni que establezca un país ingobernable. Yo no creo eso. Muchas gracias, Genaro. Bueno, vamos a ir cerrando. Genaro, agradecerte la invitación de Chile Suma, agradecerle también a todos los que estuvieron hoy día presentes, además como día feriado. Invitarlos también a que nos sigan en la página que tenemos de Chile Suma, en la página web y en LinkedIn, para que le pongan follow. Y agradecerlo, bueno, y seguir invitándolos para el próximo lunes, que buscaremos también tener otro invitado del calibre, del nivel de Genaro, digamos, que nos ayuda a tener visiones distintas de cómo construir un mejor país. Así que muchas gracias, Genaro, muy interesante, y agradecido a todos los que asistieron hoy día. Gracias por invitarme. No alcancé, Genaro, hacerte la pregunta, pero bueno, me fueron corriendo para atrás porque yo levanté la mano de los primeros. Pero bueno. Es que es un tema de formato que lo hacemos. Es que, Mauricio, no viste tu WhatsApp. Pero agradecerle, les pido que abran el micrófono para darle un aplauso a Genaro, a todos, y invitarlos para el próximo lunes. Muchas gracias, Genaro. Hasta luego, gracias. Gracias por la invitación. Genaro. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chao.